Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Viviendo diario en tu presencia, no quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre.
Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Para todos, Dios me los bendiga, qué gusto una vez más saludarles, es un favor que Dios nos permite. Qué bueno, mis amados, felicito a todos los que están allí, sacando su espacio, su tiempo, todos los que están allí reunidos, les felicito porque esto es una victoria, es un favor de Dios, porque bien dice la palabra que cada vez los días son malos y por eso acercarnos a algo de Dios es una victoria, es un favor de Dios. Porque el diablo no va a querer que tú te acerques a algo de Dios, a recibir mucho más la palabra de Dios. Por eso yo te felicito en este espacio, en este estudio que vamos a tener en este momento, en este segmento. Damos gloria a Dios. Somos la familia del abrigo de Dios, acá en la ciudad de Medellín, en la iglesia central con nuestro pastor Uber Moncada y acá en la sede de Guayabal con este servidor, el pastor Leonardo Gallego. Y saludamos al pastor Johnny allá en San Pedro. Qué bendición, mis amados. Qué bueno que usted está allí, pues, dispuesto para que tengamos un valioso espacio de enriquecernos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, ¿sí? Yo le invito para que usted esté allí, pues, de una manera muy dispuesta, muy reverente, con esos estudios que el buen Dios nos permite cada vez más. Vamos a orar, ¿cierto? Porque cuando le entregamos todo primeramente al Señor en oración, las cosas cambian para bien. Amén. Señor Dios y Padre bueno, Príncipe de paz, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la unción y dirección de tu Espíritu Santo, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor amado, en esta hora venimos delante de ti, Señor, clamando, mi Señor, que tomes el control de mi mente y de mi corazón, Señor, y que me permitas, Señor, en tu inmensa misericordia, Dios, ser ese instrumento, Dios, ese vaso que tú quieres usar en este momento, mi Señor, para cada persona que está allí detrás de estas redes, estos medios, para recibir esta palabra tuya, este estudio, mi Señor. Gracias, Señor, porque no soy merecedor de tanto favor, de estar aquí, Señor, para ser un instrumento tuyo. No soy merecedor, soy polvo, mi Señor. La verdad, soy siervo inútil, Señor, pero tú por tu misericordia, por tu bondad, por tu favor, por tu benevolencia, Señor, me has permitido este honroso privilegio. Permíteme, Señor Dios, que esta palabra, mi Señor, que este estudio pueda llegar a muchos corazones, a muchas familias, Dios, para que sean levantados, restaurados, con un estudio, una palabra de aliento, mi Señor, de consuelo y de fortaleza. Bendice allí cada familia representada. En el nombre de Jesús, con la autoridad en Cristo Jesús, Señor, que tú nos das, declaramos los aires limpios. Allí a cada persona en medio, donde quiera que esté, declaramos los aires limpios, para que su mente, su corazón reciban bien esta palabra tuya, mi Señor, Dios de los cielos, Padre. Llévate toda oposición, llévate toda incredulidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor. Muy bien, Dios me los bendiga, pues, mis amados. Qué bueno que usted está allí dispuesto, qué bueno que usted que se ha podido acercar a estas redes, a estos medios. Recuerde que somos el abrigo de Dios y le puedes dar ahí suscribirte y la campanita para que estén llegando los mensajes, el recordatorio, y podamos estar cada vez más conectados con la palabra de Dios. Yo ruego que vamos tan amable a este estudio que vamos a ir continuando al Evangelio de San Juan, el capítulo 11. Evangelio de San Juan, el capítulo 11,
del versículo 21, tan amables. Evangelio de San Juan, el capítulo 11, versículo 21. Vamos a leer ahí hasta el 27, está bien. Y dice la palabra de Dios. Leo a favor de todos. Desde el versículo 21, capítulo 11, Evangelio de San Juan. Amén. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, como dice, eternamente. Luego abre un signo de pregunta y dice, ¿crees esto? Cierra signo de pregunta. Sigue el versículo 27 y dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aleluya, bendito el Señor. Santa palabra de Dios. Qué bendición, estamos haciendo un estudio de la resurrección, ¿sí? El estudio del tema de la resurrección. Hemos venido entonces hablando muy interesante sobre todos estos puntos. Se hace necesario el estudio de la doctrina de la resurrección. Hoy en la segunda parte sobre este estudio, recordemos que venimos entonces diciendo que es una doctrina fundamental. La doctrina de la resurrección es el centro, es un fundamento clave, fundamental para el creyente en la vida cristiana. El tema de la doctrina de la resurrección, tenerla clara aquí. ¿Sí? Como bien sabemos, es un tema bíblico desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. La resurrección, entonces, que nos dice que en griego es exanastasis, que nos traduce entonces levantarse, ¿sí? Ponerse de pie, levantarse, estar en alto, ¿sí? Restauración de la vida, ¿sí? Entonces, resurrección es algo de levantar. O sea, quiere decir de vida, lo acabamos de leer. En las palabras que dijo el Señor Jesús, ¿sí? Para dar vida. Por eso el Señor Jesucristo representa el mayor ejemplo de la resurrección. Y Él dice que Él vino para darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Bendito el Señor. Es necesario el tema de la resurrección. ¿Por qué? Ya lo veníamos diciendo. Porque el creyente debe de tener claro hacia dónde va, para dónde vamos a estar, ¿sí? Y el tema de la resurrección nos lleva a tener esa esperanza, que un día vamos a resucitar, ¿sí? Vamos a resucitar y vamos a estar con el Señor. Entonces, se hace importantísimo tener en cuenta que la doctrina de la resurrección no es un invento, no es una filosofía, es un asunto real, ¿sí? Con un pensamiento desde el tiempo de los judíos, todo el pensamiento de los hebreos, de que ellos creían en la doctrina de la resurrección. Y ahora, ¿sí? Desde el tiempo del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, nosotros que vamos en esa continuidad de la fe en Cristo Jesús, creemos en la resurrección, ¿sí? Que Dios nos permita conservar la sana doctrina. Esta doctrina de la resurrección hace parte de una sana doctrina, valga la redundancia. Entonces, habíamos hablado y hemos dicho, por eso acá en este texto que acabamos de leer, cuando Marta le dice a Jesús que sabe que van a resucitar en el día postrero, eso nos deja ver el pensamiento judío, el pensamiento que tienen quienes, los hebreos, que ellos sí creen en la resurrección. Pero encontramos acá que Jesús le está dando a entender a ella que entienda que Él es la resurrección, Él es la vida, y Él puede resucitar a una persona. No solamente va a ser en el día postrero, sino en ese mismo momento. Por eso Jesús
le preguntaba a ella y le decía, ¿crees esto? ¿Cierto? Y ella seguía respondiendo, ¿pero qué? Sí respondía que él era el Cristo, pero seguía con un pensamiento de la fe que ella tiene, pero para el tiempo postrero, que es verdad, pero para el presente, que era lo que le estaba hablando Jesús, ¿cierto? Ella no podía entender que él era la resurrección y la vida. ¿Cuántas cosas nosotros necesitamos ir entendiendo cada vez más? Que Dios nos ayude para que se nos abra el entendimiento, se nos revele la palabra de Dios cada vez más, ¿sí? Es muy claro, mis amados, nosotros tenemos la resurrección, nosotros como creyentes debemos tener claro, un día vamos a estar con un cuerpo diferente que nos del Señor y vamos a resucitar, unos para condenación y otros para ¿qué? Para vida eterna, ¿sí? Entonces, puede usted allí tan amable leer conmigo, ahí mismo en San Juan, pero devuélvase unas hojitas, en el capítulo 5, tan amables, el versículo 28. San Juan, capítulo 5, versículo 28, dice la palabra de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Mis amados, esto es un asunto real. Aquí la condenación nos está hablando de un infierno. Unos van a resucitar para vida eterna. El Señor Jesús dijo que iba a preparar moradas para vosotros. ¿Para quiénes? Para los que le amamos, para los que obedecemos, para los que esperamos en Él, para los que nos guardamos, los que estamos dispuestos a poner la otra mejilla. Amén. Los que no resolvemos las cosas en nuestras propias fuerzas, sino que descansamos en que Él haga justicia. Eso es esperar en Él, ¿sí? No es el que dice, yo soy manso pero no menso. No. Resolviendo las cosas a su manera y diciendo que es cristiano y haciendo tantas cosas que no son de Dios. No, es para en verdad el creyente que paga precio, ¿sí? Que domina la ira, que domina la lujuria en la mente, que domina tantas codicias, tantas deshonestidades, sino que se guarda, vive en la senda que manda el Señor. Ese creyente un día, vamos a estar, que Dios nos ayude para que tú y yo estemos allí, mi amado. Estemos allí, en esa resurrección, y vamos a ¿qué? A una vida eterna, ¿sí? De gozo, de paz, de refrigerio, de descanso en el Señor. Pero una realidad, mis amados, es que otros, si van a resucitar, pero para condenación. ¿Sí lo acabo de leer conmigo? Quiero repetírselo. El versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿lo qué? Lo malo. ¿Qué es lo malo? La desobediencia a Cristo, al Evangelio de Jesucristo, rechazar a Jesucristo. A resurrección de condenación, que Dios nos ayude. Por eso esto es un privilegio. Estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios, tener aliento cada vez más para enamorarnos de Dios y apasionarnos por el Señor. Estudiar. La batalla es cada día con nuestra propia carnalidad de avanzar. Esto acá es temporal, mis amados. Esto es un asunto temporal en esta tierra. Lo eterno es en lo celestial. Tenemos que prepararnos en lo eterno. Sí, nuestra ciudadanía no es de acá, es del cielo. Por eso no tenemos que enredarnos ni entretenernos en tantas cosas que no convienen, palabrerías y cosas deshonestas de esta tierra, de este mundo de maldad, ¿sí? De mundanalidad, no enredarnos en tantas cosas que no edifican. Tenemos que ocuparnos en las cosas que espirituales, porque habrá un día que vamos a ¿qué? A resucitar. Creas o no creas, tenga la religión que tú tengas, esto es una realidad, lo enseña la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿sabe usted que según la Biblia Cristo ha vencido a la muerte? Se hace interesante entonces, mis amados, que estudiemos que Cristo venció la muerte. Cristo vino acá y resucitó.
nos enseña de la resurrección. El tema de la resurrección nos lleva a hablar profundo cada vez más. Desde el tiempo antiguo, el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, sí, nos enseña que debe ser el fundamento del cristiano, la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. ¿Venció qué? La muerte. Porque dice Romanos 6:23 que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. Sí, es decir, nosotros no teníamos ¿qué? Salvación. Pero la muerte en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, santo, perfecto, sin pecado, es una victoria. Y no solamente que murió, sino que resucitó. Por eso venció el pecado, venció la muerte. Por eso en Cristo tenemos resurrección. ¿Sí? Un día vamos a resucitar usted y yo también. Aunque usted no lo crea, un día vamos a resucitar, como lo vengo diciendo. Para unos para vida, para estar con el Señor en esas moradas que Él preparó, y otros para condenación, desafortunadamente. ¿Por qué desafortunadamente? Porque ese lugar no fue creado ni para ti ni para mí. Ese lugar de condenación fue creado ¿para quién? Para esos espíritus demoníacos. ¿Sí? Los demonios, todos estos gobernadores, potestades, huestes de maldad, todos estos van a estar allí. Ese es el futuro de ellos. ¿Sí? Pero desafortunadamente, mucha humanidad, muchos hombres van a estar allí porque dice la palabra que ¿qué? Que amaron más las tinieblas que la luz. Sí, puede haber el mejor mensaje, la mejor predicación, puede haber una persona con un respaldo de Dios. Impresionante, gloria al Señor, que Dios nos ayude, que haya más gracia en cada uno de nosotros y respaldo cuando hablemos de Dios. Pero mis amados, usted amigo que me escucha, todos, definitivamente hay mucha gente que no quiere con Dios, no quiere a Dios, rechaza lo de Dios, quiere sino su placer, su deleite y su pecado, se burlan de Dios, por eso habla de una condenación, bendito el Señor. La Biblia entonces nos narra, ¿sí? Nos narra la resurrección de vida de varias personas que murieron en el tiempo antiguo y en el Nuevo Testamento. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Ha habido la resurrección acá en la tierra. Dios ha usado hombres en el tiempo antiguo, ¿sí? Y con Jesús y en el Nuevo Testamento, para mostrar la resurrección acá en la tierra. Pero eso es mientras, porque la resurrección en sí va a ser, sí, como decía Marta Jesús, en el tiempo postrero. Entonces, es bueno resaltar esa resurrección que ha habido ¿desde cuándo? Desde el tiempo antiguo y en el Nuevo Testamento. Miremos primero en el tiempo antiguo, tan amable vaya conmigo a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Entonces, Primera de Reyes, versículo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, que se murió, así como cuando alguien se muere. Amén. Muy bien. Dice el versículo 18. Y ella dijo a Elías, al profeta Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Si me pregunta. Dice el versículo 19. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
Y Jehová oyó la voz ¿de quién? De Elías, el profeta, el hombre de Dios. ¿Sí? Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo el profeta Elías: mira, tu hijo vive. Versículo 24 para terminar, dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aleluya, gloria a Dios. Esto es una victoria, esto es un favor de Dios. Victoria tras victoria tenemos en las cosas de Dios. Bendito el Señor. Lo resucitó. Qué victoria, mis amados. Bendito el Señor. Tenemos acá, ahí él con el profeta Elías, entonces una resurrección acá en la tierra. Dentro de muchos ejemplos que podría colocar, ahí hay el respaldo de Dios. O sea, Dios es el que da la vida, quita la vida, da la vida. Ese es nuestro buen Dios. Él es tu Dios, Él es mi Dios. Y también podemos tener ese respaldo. ¿Qué necesitamos? Fe. Al Señor, allí con el profeta Elías, pero también tenemos en el Antiguo Testamento con el profeta Eliseo, que recibió una doble porción del profeta Elías, y lo vemos en Segunda de Reyes, el capítulo 4, tan amable, vamos allí, al versículo 34, ¿sí? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32, desde el 32 está bien, y dice, vamos allí para mirar este ejemplo también, y venido Eliseo, el profeta Eliseo, a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Versículo 34. Después subido y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, el criado del profeta Eliseo, y le dijo: llama a esta tsunamita. Y la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Bendito el Señor. Tenemos una vez más otra resurrección que Dios permite a través de un hombre como el profeta Eliseo, con sus técnicas como él lo haya hecho, orando por él, pero es con la gracia y con el respaldo de Dios. Es Dios quien lo hace. Dios va a hacer muchas cosas a través de tu vida, a través de mi vida, pero necesitamos creerle a nuestro Dios. Ahí vemos la resurrección, sí, pero acá en la tierra, de momento, con eso nos está mostrando Dios que hay una realidad en cuanto al tema de la doctrina de la resurrección. Asimismo, también tenemos muchos más ejemplos, incluso en el Nuevo Testamento, para ir avanzando. ¿Cierto? Nos habla del hijo de la viuda de Naín, el hijo de Jairo, de Lázaro, ¿cierto? Qué lindo lo de Lázaro. Y miremos un momento Hechos 9:36 para mirar otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, con el apóstol Pablo. Con el apóstol Pedro, perdón. Hechos, capítulo 9, vamos allí tan amables, versículo 36. Y la palabra de Dios. Había entonces en Jope, que es un puerto, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué hizo Pedro? Postrado de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue ¿qué? Notorio a toda Jope. Y muchos que, dice ahí, creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope. Nótese, una resurrección más. Qué respaldo el Dios. Lindo, bonito todo esto, ¿cierto? Vemos una vez más la resurrección, Dios manifestando, respaldando la resurrección acá en la tierra. Un día vamos a resucitar en el tiempo postrero. Un día, sí, tenemos que partir de esta tierra, resucitar. Estaremos con nuestro Señor. Nos vamos a sentar allí, reitero, unos para condenación y otros para vida eterna. Pero mientras el Señor, debido a tanta incredulidad aquí en la tierra, desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy, Dios ha mostrado la resurrección acá en la tierra, que es real. Bendito el Señor. También tenemos un ejemplo más que me voy a saltar con el apóstol Pablo en Hechos 20. Tan amable, pasé unas hojitas de Hechos y vamos. Y dice que Hechos en el capítulo 20, dice la palabra de Dios, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado como muerto. Versículo 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven como vivo y fueron grandemente ¿qué? Consolados. Aleluya. Note, está diciendo que cayó y quedó muerto. Pero el apóstol Pablo bajó, oró, ¿cierto? Dios lo respaldó y el muchacho Dios le volvió a dar vida. Una resurrección nos permite ahí. ¿Qué quiere decir? Todo lo que esté muerto, ¿sí? Con lo que tenga que ver con la presencia de Dios, tiene vida. Eso es la resurrección, ¿sí? Aunque algo parezca muerto o esté muerto, ¿sí? En Cristo tiene vida. Todo tiene vida. Por eso es que cuando empieza desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, muestra que en Dios hay vida. Tenemos esperanza, vida. Eso representa la resurrección, ¿sí? Vida, esperanza para nosotros, los que amamos a Dios. Dice Génesis, pensando desde el principio, que en el principio todo estaba ¿qué? Desordenado. Y siga de ahí para allá vacío, es decir, sin sentido, no había orden. Pero cuando viene Dios a poner orden, todo cambia para bien. Si tú permites que el Señor Jesucristo entre a tu vida y ordene tu vida, todo cambia para bien. Seas tú nuevo, seas tú una persona simpatizante que le gusta el Evangelio y estás ahí como que sí, como que no. Si tú tomas una decisión firme, si tú tomas una decisión radical de decirle al Señor Jesucristo, entra a mi vida, ordena mi vida, ¿qué va a pasar? Hay vida, eso trae vida. Mientras tú no tomes la decisión, eso en tu vida va estancada, como un agua estancada. Puedes tú llevar, mi querido hermano o hermana, muchos años en el Evangelio, ¿sí? Pero si tú no le permites
al Señor Jesucristo que ordene tu vida, no hay vida. Podrás estar con una Biblia, podrás tener un cargo, saber textos y muchas cosas más, pero no reflejas vida, porque la resurrección de Cristo trae ¿qué? Vida. ¿Y vida en qué? En abundancia, bendito el Señor. Habrían entonces más ejemplos que nos narra de la resurrección de varias personas que murieron, que estuvieron muertos desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿sí? Y nos dice que también que en Mateo 27, ¿sí? Nos dice lo siguiente, dice que lo quiero leer porque me llama la atención algo entre muchos textos. Vaya conmigo tan amable, Mateo 27, dice el versículo 52-53, rápidamente. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 52-53. Ya me ubiqué. Dios. Versículo 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ¿de quién? De Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tremendo. Ustedes estuvieron atentos a lo que acabé de leer. Bendito el Señor. Qué tremendo, ¿no? Resurrección de Cristo. Mire, dice que lo que trajo, dice que en el momento que Él resucita, dice que y se abrieron los sepulcros. El versículo 51 pues viene diciendo y dice que he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Eso tiene un significado profundo. De arriba abajo. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Dando a entender entonces que tenemos entrada. Sí, libremente al lugar santísimo. Dice que el versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y se aparecieron. Imagínese usted que se aparezca tanta gente, varias gente o mucha gente que hayan muerto. Imagine el susto, ¿cierto que sí? Creeríamos entonces que llegarían personas del más allá, no. Es la resurrección. Bendito sea el Señor. Mira el poder de Dios. Resucitó y hubieron muchos que hubieron también que resucitaron acá en la tierra. Nos deja ver entonces que la resurrección de Cristo, tema central, es el meollo, es el punto, es el tema céntrico, es el corazón céntrico de la fe cristiana. Es el fundamento que el cristiano tenemos que tener. Usted puede pasar tiempo y quieran cambiar con posturas de filosofías teológicas, corrientes que vengan nuevas, pero que el Señor guarde para guardar una sana doctrina. Una sana doctrina hace parte de creer que la resurrección es real. Amén. Que Cristo y que tú y yo un día también vamos a resucitar, que existe la resurrección. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el tema central de quién, que hablaron quiénes, los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles, ese era el tema céntrico de ellos cuando ellos predicaban. Cuando ellos predicaban, hablaban de qué, resurrección. ¿Por qué ellos predicaban con tanta contundencia, con tanta autoridad, con tanto denuedo y predicaban de la resurrección, entre otros temas? Pero ¿por qué sobre este tema que costaba tanto para el oyente creerlo? Porque ellos, aunque creían en la resurrección, pero no en esa resurrección de Cristo ahí, de lo que representaba a Cristo, como lo leía ahorita en el texto que inicié, que Cristo es el que resucita para vida. Entonces, ellos no creían tanto en esto y les costaba. ¿Por qué los apóstoles, su predicación va firme, va con denuedo, con valentía, no importando el público, sea las personas que estén, pero por qué predican con tanto denuedo, con tanta seguridad? Porque ellos lo vieron. Amén. Evidenciaron, bendito el Señor, qué lindo.
fueron ¿qué? Testigos, ¿sí? Y habrían entonces, dice 32, léalo conmigo, tan amable, un momento. Avancemos ahí rápidamente. Hechos 2:32. Aleluya. Todos dicen gloria a Dios. ¿Quién vive? Muy bien, Cristo. Así es, gloria a Dios. Hechos 2:32 y dice la palabra de Dios. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. A este Jesús resucitó Dios. Bendito el Señor. Entonces estamos ahí viendo unos apóstoles, un Pedro y todos los demás, luego un Pablo hablando con tanta autoridad. ¿Por qué? Porque le vieron. Sí, bendito el Señor. Tú y yo quizás no estuvimos en ese tiempo de ver a un Jesús que resucitó, pero hoy en día nosotros tenemos la fe, la convicción de que Cristo resucitó. Qué lindo. Como Cristo le dijo allí a Mateo, ¿cierto? Bienaventurados los que sin ver creen. Bendito el Señor. Por eso que Dios nos ayude cada vez más a que aumentemos la fe en todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y tendríamos entonces cada vez más textos de evidencia de cómo ellos lo vieron, fueron testigos. En Hechos 3:15, Primera de Corintios 15, 3:8, ¿cierto? Nos deja ver entonces que para Pedro y para Pablo, la razón es que ellos lo vieron ¿qué? Resucitado. Amén. Resucitado. Qué lindo es que cuando tú y yo hablemos de Dios, si podemos, si predicamos, todo lo que hagamos de las cosas de Dios, de lo que hablemos, ¿cierto? Tengamos una convicción de que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios da esperanza, que Dios que cambia las cosas de mal para bien, que hablemos con una convicción. Eso es lo que nosotros nos va a dar autoridad, va a llegar un mensaje al corazón de las personas, no por la preparación de un mensaje elocuente, no, sí debe haber una responsabilidad, pero en sí lo que va a ayudarnos por amor a las almas es que tú y yo hablemos con ¿qué? Con una convicción de que Dios es real, de que Dios es bueno, que Dios perdona y que Dios da nuevas oportunidades. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero con un cuerpo transformado bien reconocible, pero que podía atravesar paredes. Es decir, él había sanado, había resucitado, sanado al paralítico de la Hermosa y aún al mismo Pablo, ¿cierto? Hizo un milagro porque de el pensamiento, argumentos dañinos que él tenía, de hacer celoso, dañino, ¿cierto? Se convirtió en ¿qué? En todo un hombre de Dios, en un instrumento de Dios, gloria al Señor, pero ¿para qué? Para aprisionar y matar. Se convirtió en predicador para liberar y dar vida, el apóstol. Encontramos entonces que el Señor Jesucristo no solamente permite que haya resurrección acá en la tierra. Los apóstoles predican con autoridad, con denuedo y con valentía porque ellos lo vieron. Pero también hay una parte interesante y es que Él apareció resucitado varias veces, un promedio de 2 veces, aparece al menos que resucitado ya con un cuerpo glorioso, un cuerpo real, ¿cierto? Resucitado, aparece a varias personas, ¿sí? A varias personas, ¿sí? Y miremos, por ejemplo, a Magdalena en San Juan 20:11. Y dice la palabra de Dios. Evangelio de San Juan 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. ¿Sí? Dice el versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Note que el Señor Jesucristo sabía, ¿cierto?, en toda la formación que le da a los discípulos, que ellos les enseñó, sabía que ellos iban a tener momentos de gran dificultad, de confusión. Cuando Él muere, viene lo más evidente, lo más contundente para ellos, en la fe, ¿sí?, para la iglesia de Cristo. Hasta ese momento, ¿cierto?, no lo habían visto resucitado. Note lo que permite el Señor Jesús. Lo ve Magdalena, en aquellos dos hombres que van camino a Emaús, ¿sí?, y camina con ellos. Ellos no se dan cuenta que es Él, ¿cierto? Porque muchas veces podemos tener la bendición pegada a nuestras narices, pero no nos damos cuenta, ¿cierto? Puede ser tú tan cristiano, yo tan cristiano, tan creyentes, tan en la iglesia, podemos tener la bendición tan cerca, pero no sé en qué nos entretenemos a veces, que no vemos la bendición ahí pegada. Y ellos camino a Emaús veían la misma presencia del Dios vivo ahí, el mismo Cristo resucitado estaba andando con ellos. El Señor Jesús se presenta, continúo, se presenta a varias personas, varias ocasiones, a los 10 apóstoles. Es decir, se presenta luego a los 10 apóstoles. Va allí a ese lugar donde ellos en ese aposento estaban y se le presenta también para hacer evidente su resurrección. Traspasa las paredes, están allí los 10 apóstoles. Ya no está en ese momento Tomás, ¿sí?, que el hombre que representa la incredulidad de aquellos que necesitan ver para creer, y él se aparece allí, se muestra a ellos, lo pueden tocar, habla con ellos. Ellos entonces, ¿qué viene a ellos? Un crecimiento a su fe, un aliento, una motivación. Era necesario por todo lo que estaban viviendo, gloria a Dios, pero lo vieron resucitado, ¿cierto? Lo pudieron tocar, lo pudieron notar, bendito el Señor. Y luego no solamente estos 10, luego mire la bondad del Señor, la ternura, su misericordia, vuelve y aparece no solamente ya los 10, sino ya los 11 con Tomás, y Tomás lo toca, confirma, toca su llaga, ¿sí?, con su dedo, y está ahí evidenciando que el Señor Jesucristo resucitó. Qué lindo el Señor, bendito el Señor. Dice: bienaventurados los que sin ver creen. Tú y yo somos bienaventurados porque sin ver creemos. ¿Cómo no vamos a creer un Dios tan bueno, tan real, con su poder, con sus milagros, con tantas evidencias? El Señor Jesucristo resucitó para darte vida a ti, para darnos vida a mí. Nuestra muerte espiritual es cuando practicamos el pecado, cuando vivimos en el pecado y queremos llevar nuestra propia vida a nuestra manera. Pero si tú vienes a Cristo y permites que Él gobierne tu vida, sí, ahí hay una resurrección, ahí hay vida, sí. En esta tierra es bendición vivir para Cristo, pero también en lo espiritual. ¿En qué? En lo espiritual. Un día vamos a estar con Él. El Señor Jesucristo hizo evidente su resurrección, sí. No solo a todas estas personas, a Magdalena, otros, a estos dos hombres que iban camino a Emaús, sino también a muchas otras personas, no solo a los apóstoles también, sino a más de 500 personas, dice allí en 1 Corintios 15:6, dice que a más de 500 hermanos, más de 500 personas se les presentó, ¿sí?, y le vieron en la ascensión. Bendito el Señor, gloria al Señor. Encontramos esto entonces, que vemos que eso es una realidad, ¿sí? Es una realidad la resurrección. El Señor lo permitió para que el creyente, tú y yo, no tengamos
abatimiento, ¿sí? No nos quedemos caídos, sino que al contrario, avancemos, 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 siempre creyendo que vendrá algo mejor, que un día estaremos en un lugar especial, llenos de gozo, de alegría, de descanso y de paz, que no nos alcanzamos a imaginar, pero sabemos que es algo maravilloso. ¿Por qué lo sabemos? Porque solamente el tener a Cristo trae un gozo interno. Cuando oramos, cuando estamos con Él, hablando con Él, trae gozo, paz, refrigerio. ¿Cómo será ya con el Señor? Vale la pena que nos guardemos para el Señor. Vale la pena soportar y esperar en el Señor. La resurrección es real. Mis amados, seguiremos estudiando este tema más profundamente para el próximo estudio dentro de 8 días. Vamos a orar para ser despedidos y bendecidos. Señor Dios de los cielos, Padre bueno, toda la honra y la gloria para ti, mi Señor. Descansamos en ti y te damos gracias por esta bendición de tu bendita y santa palabra. Gracias por este lindo estudio que nos permites. Gracias, Señor, por la doctrina, Señor, la sana doctrina de la resurrección, Señor, Dios de los cielos. Gracias por permitirnos, Dios, en nuestro corazón creer que tú resucitaste, mi Señor. No solo moriste, Señor, sino que resucitaste al tercer día, Señor, y has traído vida y vida en abundancia, Señor. Venciste la muerte, venciste el pecado, venciste todo demonio, toda potestad, toda hueste, los venciste, Señor, con la resurrección, Señor Jesucristo. Por eso, Señor, tú eres, Señor Dios, nuestra fortaleza, nuestro aliento, nuestra mirada está puesta en ti, Señor, no en el hombre, Señor. Nos podemos sujetar a un hombre, Señor Dios, porque tú nos lo mandas, pero nuestra mirada y nuestra confianza está en ti, Señor, porque tú eres, Señor Dios, nuestro soporte, nuestro aliento, Señor Dios. Tú eres nuestro pastor de pastores. Tú eres el alto y el sublime, mi Señor, Dios de los cielos. Tú eres el alfa y la omega, y delante de ti nos humillamos. Damos honor y gloria a tu santo nombre. Mis amados, bendiciones para todos. Qué bendición. Ruego que usted retenga todo lo que más pueda de este lindo estudio que Dios nos está permitiendo, que usted siga muy bendecido, de mucho aliento y de mucha fortaleza cada vez más. Yo ruego que usted siga allí lleno de estos mensajes con la presencia de Dios, transmitiendo estos mensajes a otras personas para darle la gloria a Dios. Recuerde que somos el abrigo de Dios acá en Medellín, Guayabal. La paz de Cristo para todos, bendiciones.